Hola y bienvenidos nuevamente a Paseantes Literarios, nuestro programa de la revista de Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de la Gran Colombia, El Grafógrafo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con el cual vamos a hablar sobre el nadaísmo, ¿cierto? Bueno, el nadaísmo es, cito, una revolución en la forma y en el contenido del orden espiritual imperante en Colombia. Para la juventud es un estado esquizofrénico consciente contra los estados pasivos del espíritu y la cultura. Con estas palabras, inicia uno de los documentos de corte de manifiesto y de corte también literario más importantes en la historia de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Fueron escritas por Gonzalo Arango, el reconocido poeta antioqueño, y él propone en el primer manifiesto nadaísta, publicado en una pequeña editorial antioqueña, una nueva forma de concebir la labor del artista, la labor literaria, la labor educativa, la labor política y el hecho mismo de ser colombianos. Durante los años 60, esta vanguardia tomó protagonismo desde dos bloques muy significativos, un bloque contracultural y también un bloque bastante heterogéneo de distintas expresiones literarias. A través de sus miembros fundadores, artistas con cercanías, entre los cuales se cuentan Jaime Jaramillo Escobar, tenemos a Almícar Osorio, tenemos a Elmo Valencia, tenemos a Eduardo Escobar, al reciente fallecido Eduardo Escobar y a J. Mario Arbeláez, entre muchos otros. Este último se encuentra hoy con nosotros para tener un acercamiento a esta vanguardia. Durante esta conversación vamos a hablar de distintos temas como el origen y las propuestas de corte literario y corte político que surgen a partir del nadaísmo, y además vamos a tener un espacio para que el maestro Alberáez nos comparta su propia poesía y explorar un poco de esas producciones poéticas. Bueno, maestro, le agradecemos entonces profundamente su presencia en Paseantes Literarios. Nosotros nos sentimos muy contentos de tenerlo acá con nosotros. ¿Qué tal se encuentra el día de hoy? Estoy muy satisfecho de estar recluido. Excelente, maestro. Bueno, vamos a empezar entonces con la entrevista y me gustaría que empezáramos a hablar un poco sobre los inicios del nadaísmo, ¿cierto? Como estaba diciendo, el movimiento nadaísta, digamos que tiene su origen formal, según los libros de texto, alrededor del año 58, con la publicación del primer manifiesto nadaísta, y digamos que empieza a formarse a la par de otras vanguardias en el espectro latinoamericano, el ultraísmo en Argentina, tenemos el estudiantismo en México, el creacionismo en Chile. Y pues a mí una de las preguntas que me surgen es si usted podría contextualizarnos un poco en cuáles fueron esas condiciones históricas, esos eventos por los cuales se vivían en la época que influyeron en la aparición de esta vanguardia literaria en Colombia. ¿Puedo empezar? Sí, correcto. Bueno, era 1958. Estaba terminando mi bachillerato en Cali, en el Colegio Santa Librada, muy imbuido en la lectura de los poetas surrealistas, dadaístas, futuristas, nihilistas, existencialistas, Nietzsche sobre todo, también él así hablaba Zaratustra. Y cuando tuve noticia por la prensa de que un antioqueño había decidido formular un nuevo movimiento de vanguardia, pero sobre todo, más que un movimiento literario, lo percibía como un movimiento social, porque era como de protesta por todo el statu quo, lo que vivíamos, las irregularidades e injusticias en esa época que estábamos pues en un plenum de la violencia. Y él llegó de Medellín a Cali a presentar su manifiesto nadaísta, asistía a escucharlo y al final pues él eh, dijo que los que quisieran hacer parte del movimiento, y entre ellos estaba a mi lado Jaime Jaramillo Escobar,
que había sido compañero de él en el Liceo Juan de Dios Uribe de Andes, Antioquia, donde había nacido. Alfredo Sánchez, también del mismo colegio, Diego León Giraldo y otros personajes que conformamos, digamos, el núcleo vallecaucano del nadaísmo. De modo que para mí fue una salvación, pues, ya que considerato el grado de bachiller del colegio y seguramente pues tampoco. Maestro, no sé si me escucha en este momento, pero parece que se nos desconectó un poquito la videollamada. No sé si es mi internet, pero en este momento no lo estoy viendo y tampoco lo estoy escuchando. Hola, maestro, ¿me escucha? Maestro, en este momento no lo estoy escuchando. Ya. Parece que ya, Sí, Sí. listo, perfecto. Se nos cortó pero un poco. alcanzaste a grabar la respuesta anterior. No toda, no toda. Llegamos a la parte en la que pues usted estaba en el bachillerato bueno, fue precisamente como a ver esta socialización del manifiesto de Gonzalo Arango. Si quiere igual continúe de manera normal porque pues todos los cortos y todo eso se va a arreglar en edición, entonces pues usted síganos Correcto. contando desde esa parte. El hecho es que ingresé al nadaísmo muy feliz y en el colegio, pues en realidad ser nadaísta en un momento dado y nosotros mismos lo propiciábamos, era anatema. En realidad, pues nos aparecíamos como unos prácticamente como unos antisociales mientras llegaba el nadaísmo, como unos anarquistas, porque estábamos en contra, desde luego, de la academia, de la religión, de la política, incluso hasta pues, de la familia. Entonces, y además comenzamos, la sociedad se dio cuenta que éramos de los primeros que no solo consumíamos, sino que alabábamos la llamada por entonces hierba maldita. Ujú. Entonces, pues desde luego que éramos apostrofados por la sociedad y en realidad no presenté mis exámenes finales de bachiller y no recibí el cartón de bachiller del Santa Librada. Pero posteriormente escribí un poema que llamaba Santa Librada College, mi primer poema nadaísta, bastante extenso, un poema vindicativo, burlón de, del plan de enseñanza de bachillerato y en especial de nuestro claustro. Y ese poema pues tuvo una circulación bastante extensa a nivel mundial por las revistas de vanguardia y gracias a él gané varios premios de literatura y cada que ganaba un premio, pues entonces en el colegio los profesores decían, este J. Mario cada que se gana un premio nos hace quedar como un rabo al colegio porque dice que es el único bachiller que no recibió su diploma. Entonces, muchos años después, eh, tuvieron hicieron, pues, tomaron la determinación de entregarme el grado y el cartón de bachiller honoris causa, con todos Mm. los honores. Le hicieron misa de desagravio a mamá, me pusieron la medalla de ilustre egresado y años después bautizaron el aula máxima del colegio con mi nombre.
aula máximo que en un segundo piso, 3 meses después se desplomó. Y es así que el colegio está como una especie de casa Usher, eh, despeñándose se han caído varios salones y están esperando que haya una ayuda oficial para rehacerlo. Entiendo, maestro, listo. Yo le tenía una pregunta respecto a lo que usted nos estaba contando respecto a esta imagen que se tenía en la época sobre el nadaísmo. Y es que pues ustedes pues conciben esta corriente, digamos, medio social, medio literaria, como una suerte de espíritu revolucionario, ¿cierto? El nadaísmo, digamos que no anuncia, digamos, su revolución en términos de un mesianismo político, sino más bien de una forma de disentimiento radical entre los dogmatismos de izquierda a derecha, pues el bipartidismo y la violencia que había en el país en esa época, ¿cierto? Me gustaría que usted Correcto. nos contara un poco de cómo era el ambiente social y político, específicamente en la época del nadaísmo, qué es lo que estaba sucediendo en el país, qué clase de luchas sociales, qué es lo que estaba haciendo la juventud en esa época, respecto a pues absolutamente todo lo que sucedía. Bueno, era una época signada por la sombra de la violencia, sobre todo. Y los nadaístas, que en realidad fue un movimiento conformado por jóvenes menores, éramos menores de edad, la mayoría, solo Gonzalo Arango tenía 25, 26 años, los otros éramos de 18, de 16, incluso como Eduardo Escobar, y de clase media baja y de provincias. En realidad, casi creo que no hubo ningún nadaísta bogotano. Y comenzamos pues con una actitud muy bohemia, es decir, nuestro taller de literatura, incluso pues a veces los lupanares, donde nos reuníamos a mostrarnos los textos que habíamos escrito o a escribir entre todos los manifiestos de protesta. Ahora hacías una referencia sobre qué era el nadaísmo, como qué definiciones, si habría una definición concreta, pero entonces te digo que precisamente la razón por la que el nadaísmo ha pervivido durante 66 años, ese movimiento de jóvenes rebeldes, precisamente obedeció a que nunca formulamos una definición concreta y lógica del nadaísmo, porque no creíamos en la lógica, o si creíamos en la lógica pensaban que si hacemos una definición racional, pues racionalmente también nos podrían hacer la contra. Entonces, pues dijimos, el nadaísmo tiene mil y una definiciones, todas falsas. Entonces hacíamos unas definiciones más o menos juguetonas, ¿no? Como decía Gonzalo Arango, por ejemplo, el nadaísmo es un regimiento chino invadiendo la tierra prometida para sembrarla de arroz, o el nadaísmo es una virgen, un sacerdote aplicándole choques de insulina a la Virgen de los Milagros, o una que yo hice que dice, tomad un reloj, ahora armadlo de nuevo, esa pieza que sobra, ¿la veis? Es el nadaísmo. De esa manera jugábamos con el absurdo y eso en realidad gustaba mucho a la muchachada. Teníamos, desde luego, un afán revolucionario. La palabra revolución tenía mucho prestigio por entonces, pero no necesariamente, algunos sí lo hicieron, encajábamos dentro del el marxismo propiamente dicho, pues porque no queríamos estar sometidos al criterio del jefe del partido, por cuando éramos precisamente unos anarquistas, pero sí trabajábamos en la denuncia de las injusticias sociales. Ujú. Entiendo, maestro, listo. A mí me surge una curiosidad, digamos, respecto a pues, el gran personaje del nadaísmo, pues que digamos que es el que se lleva como la mayoría de las charlas, que es el maestro Gonzalo Arango, ¿cierto? Y me parece que tiene como una gran investidura, digamos, como un
ente como excéntrico, un ente bohemio, me lo imagino pues yendo, por ejemplo, a los cafés de discusión política que había en La Jiménez, por ejemplo, en Bogotá, aquí donde yo estoy, pues compartiendo su manifiesto nadaísta y toda la cuestión. Y digamos que pues a él se le atribuye pues el hecho es de tener pues esta como conciencia del pasado inmediato, de la realidad colombiana de la época, y pues teniendo una conciencia más que reformadora, es una conciencia como digamos defensiva, ¿no? Que no acepta la poderosa maquinaria de lo establecido y pues busca a través de la vanguardia, que es la ruptura, pues generar nuevas estéticas. ¿Usted cómo describiría, digamos, al Gonzalo Arango, no poeta, sino al Gonzalo Arango persona? ¿Cómo era él en el tiempo en el que pues estaba toda la onda nadaísta? Bueno, yo creo que Gonzalo Arango siempre lo he percibido como un iluminado, como un iluminado, como un adelantado, como un ser que vino precisamente a crear una convulsión dentro de la sociedad que le tocó vivir. Como persona tenía dos percepciones. La una se presentaba como, como un agitador y un terrible, pues, con su lenguaje, pero físicamente, que era pequeño, flaquito y todo, era completamente un ser humano dulcísimo y generoso sobre todo con sus amigos y seguidores. Eh, Sin embargo, muy pronto, a pesar de su figura, digamos, estremecedora y de su verbo tan latigante, pues los medios de comunicación, viendo que el nadaísmo no era sino hacer escándalos y escándalos, pensaron que ese era lo que escriben estos escandalosos. Y así fue que Gonzalo Arango muy pronto accedió a columnas en El Tiempo, en El Espectador, en la revista Cromos, en la Nueva Prensa, y es así que permanentemente, cada 8 días, hacía presencia con un escrito que tenía, pues, digamos, la forma de un manifiesto, de un poema, de un ensayo, ¿no? Y entonces así nuestra literatura mezclaba los géneros, ¿no? Era una literatura transgenérica. Y así, por ejemplo, dijimos que no escribíamos cuentos, poemas, ensayos, sino meditaciones, cuando era más bien reflexivo, o nademas, cuando se trataba de poemas. Entiendo, maestro. Em, ya que nosotros empezamos a hablar un poco sobre propiamente, digamos, las producciones que ustedes tenían, me gustaría que empezáramos ya un poco con la segunda parte de esta entrevista, que es ya hablar un poco sobre, digamos, esas bases del nadaísmo, ¿cierto? Digamos que todas las vanguardias, todos los movimientos literarios siempre tienen como algo de lo que parten, sea para decir algo nuevo o de pronto para transfigurar algo que ya se ha dicho, ¿cierto? Em, digamos que el nadaísmo se tiene en los estudios literarios, por ejemplo, en el caso de nuestra alma mater, como una de las vanguardias mejores definidas del panorama colombiano, ¿cierto? Digamos que ustedes hicieron algo que fue, pues, rescatar un poco, digamos, algunos escasos procesos vanguardistas que se venían dando, como por ejemplo en la poesía de Luis Vidales, por ejemplo en la poesía de León de Grave, y digamos que asentaron un poco más el asunto. Digamos que ya propiamente los poetas, aparte de pues, la amplia amalgama de teatro, de ensayo, de meditaciones que hacían, pues los poetas eran usted, Jaime Jaramillo Escobar, Eduardo Escobar, Almícar Osorio, y a mí me gustaría saber un poco cuáles son como esas bases que ustedes rescataron para poder crear esa vanguardia que estaban haciendo en la época, para poder crear esa época. Sí, bueno, en realidad hubo tantos nadaísmos cuantos nadaístas hubo. Es decir, cada uno de los nadaístas tenía su propia concepción del nadaísmo. Solo había un elemento
que los coordinaba a todos, que era el uso de la irreverencia de los escritores, literatos o filósofos. De modo que en ese sentido es muy diferente el nadaísmo, comenzando por los dos fundadores, Gonzalo Arango y Amílcar Osorio. Amílcar era un poco más, así como Gonzalo era una especie de Sartre, el otro era una especie de Jean Genet, ¿no? que predicaba que el mundo había que cambiarlo a base de tropelías y de, mejor dicho, incluso apelando al delito. En cambio, Gonzalo tenía un criterio más humanista. Eh, Cada uno, por ejemplo, el primer libro que se hizo se llamaba 13 poetas nadaístas, de los cuales pues aprovecho para decirte que con la muerte de Eduardo yo soy el único que quedó de esos 13, pero no necesariamente 13 fueron los nadaístas, sino que como también había otros que fueron llegando en las segundas y terceras etapas y no necesariamente eran poetas, sino pues novelistas, cantantes, pintores. Eh, entonces, el nadaísmo fue una cuestión bastante amplia en las perspectivas filosóficas y muchos que no se fueron hacia la parte de la protesta o de la lucha social, asumimos o asumieron ciertas actitudes de referencia esotéricas o como después posteriormente pasó con los hippies, con doctrinas orientales. Elmo Valencia, por ejemplo, descubrió en en una época que estuvo en Tumaco, cuando fueron con algunos nadaístas a tomarse una isla que se llamaría Isla Nada para aislarle de la civilización, el encuentro con un personaje que era un poeta beatnik. Seguramente era Gary Snyder quien le habló del Zen, ¿no? Esa parte del budismo espectacular, pues porque también era muy parecida al nadaísmo en que se desligaba de de la lógica aristotélica y de la... entonces, el mismo Elmo pensó que el nadaísmo debía ser el nadaísmo zen. Entonces teníamos también esa otra actitud meditativa, digamos. Pero nunca abandonamos el hecho de hacernos creer ante la sociedad que éramos unos enemigos públicos, porque eso nos daba bastante, así como nos hacía el rechazo de los adultos, nos generaba también el afecto y la admiración de los jóvenes. Por otra parte, vimos que en Colombia, en realidad, la vanguardia, sobre todo los movimientos de vanguardia europeos, no había tenido mayor influencia en Colombia. Tímidamente, un libro de Luis Vidales, como mencionaste ahora, y desde luego la sorprendente poesía de León de Greiff, porque Colombia estaba muy imbuida en la influencia de la literatura española y nosotros nos desligamos completamente de ella y nos fuimos sobre todo en busca de los poetas malditos, de Rimbaud, de Baudelaire y posteriormente, desde luego, Apollinaire y, y los dadaístas y surrealistas. De modo que ese más o menos es el antecedente y los elementos que nos fortificaban. Simultáneamente, en Estados Unidos, un poquito anterior en tiempo, había surgido la generación beatnik o sí, los beats norteamericanos, con Jack Kerouac como novelista y Allen Ginsberg como poeta principalmente. Y Allen Ginsberg, que comenzó pues también como un desaforado revolucionario, terminaría siendo como un gurú del movimiento hippie posterior. Igualmente Gonzalo Arango, que en principio, incluso por la sociedad y desde luego eh, la gente muy religiosa veían en él una especie de demoníaco, es decir, como que hubiera hecho pacto con el demonio para llevarse a la juventud por el desfiladero, porque incluso no nos propiciaba, no nos decía, no nos daba ningún aliento esperanzador hacia el futuro. Decía, el hombre no tiene sino sus dos pies,
sus zapatos rotos y un camino que no conduce a ninguna parte. Y eso nos fascinaba. Es decir, no veíamos como un futuro en vista de del periodo de violencia que estamos viviendo. Algo muy parecido a lo que habían asumido los existencialistas franceses en razón de la posguerra que habían vivido o que estaban viviendo. Sí, claro, entiendo. Y yo le tengo, digamos, una pregunta respecto a, digamos, estas bases que usted me está diciendo. Pues hemos mencionado durante la conversación a Jean-Paul Sartre, hemos mencionado de pronto a los poetas malditos, hemos mencionado a Nietzsche. Yo apostaría que algunas también de las bases del movimiento nadaísta se pueden ver pues en Kierkegaard, también se podrían ver un poco en Schopenhauer. Y de hecho, mucho de lo que hacían ustedes era también hacer como difusión cultural de ese tipo de ideas. Yo de hecho acá en mi biblioteca tengo una pequeña curiosidad, este es un número de la revista Nada, ¿cierto? Este es el número 70, que pues ya está bastante desgastado y empieza, digamos, con una meditación sobre Sartre, sobre el existencialismo y el humanismo, y que tiene una pequeña contribución suya, de hecho. Dice J. Mario al micrófono: señoras y señores, el nadaísmo ha muerto. Muchas gracias por la atención prestada y buenas noches. Ese es como el inicio de la revista, ¿no? Mi pregunta es, em, ¿por qué considera usted que le prestaron tanta atención, digamos, a este tipo de pensadores y no, por ejemplo, a lo que usted mencionaba, como a la lógica clásica, a la filosofía clásica, sino digamos, tanto pensamiento de ruptura? ¿Qué fue lo que encontraron ahí que los motivó como a continuar con su propuesta estética y política? Bueno, yo creo que también era la coincidencia con algo que estaba sucediendo en el mundo. Estaba la nueva ola francesa, o sea, el cine, pues imagínate, de Godard y toda la nueva ola. Estaba Brigitte Bardot, estaba Marilyn Monroe, estaba Cassius Clay, el boxeador campeón del mundo. Ujú. Comenzaba Elvis Presley con su rock and roll. Entonces, todos los elementos que habían alrededor de la época, pues nos daban un impulso y nos hacían ver como que éramos también como unos adelantados en medio de ese zafarrancho, digamos. De modo que cuando comenzaron a aparecer nuestros poemas en los periódicos, en los suplementos literarios, y en realidad no fuimos unos éxitos de taquilla literariamente en los libros que hacíamos, pero circulaban subrepticiamente y llegaron a conquistar toda una generación. En realidad, puede que la lista de los nadaístas sean unos 20 o 30 que más o menos trabajábamos en el formato pues, del movimiento, pero llegábamos caminábamos mucho por los pueblos, llevando nuestros libritos, haciendo recitales y todo eso, y en cada pueblo siempre nos preguntaban: ¿ya conocieron al nadaísta del pueblo? Pues el nadaísta del pueblo era o el homosexual, o el drogadicto, o no sé si el bobo del pueblo, o el revolucionario. En todo caso, era como el que se salía de la manada. Entonces eso nos gustaba mucho porque nos daba un aspecto, digamos, peligroso. Gonzalo Arango, en una de sus frases, pues, de conquista para nosotros, nos decía: los nadaístas somos geniales, locos y peligrosos. Viéndolo bien ahora, pues me caigo en la cuenta de que no éramos ni tan locos ni tan peligrosos. Entiendo, sí, de pronto era como una fama general, ¿no? O sea, me imagino que como en Estados Unidos a los beatniks, como la palabra beatnik empezó a verse como un sentido peyorativo también del rebelde y bueno, toda la cosa, Claro. como que el nadaísmo también, decirle a alguien que es un nadaísta en la época, pues significaba algo similar, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? También tuvimos la suerte de que había una editorial que se llamaba Tercer Mundo,
dirigida por un personaje que ya te digo quién es, quien nos acogió y nos publicó eh, algunos libros, patrocinó el Premio Nadaísta de Novela y de Poesía que ganaron en su momento Jaime Jaramillo Escobar y Pablo Gallinazo. Jaramillo Escobar con los poemas de la ofensa y Pablo Gallinazo con una novela llamada La pequeña hermana. El personaje que la dirigía, esa editorial, era Belisario Betancourt. Mm, De modo que gracias a la influencia que él tenía y todo, también escalamos un poquito en la apreciación de los núcleos intelectuales capitalinos y nacionales. De modo que ese fue un paso, por eso la revista Nadaísmo, que alcanzó a tener como 8 números, solo pensábamos sacar el primero, la revista Nada, que me mostraste, pero se volvió Nadaísmo y gracias a eso tuvo una circulación grandísima en los puestos de revistas y prensa y por eso llegamos a tener, pues, como te digo, tanta influencia nacional, pero sobre todo sobre la juventud, porque decía Gonzalo, usted es nadaísta, luego es joven, usted es joven, luego es nadaísta. Pero así como al principio se escandalizaban pensando que lo nuestro tenía, pues porque nos presentábamos como irreverentes y ateos, ¿no? Entonces pensábamos que pensaban que teníamos alguna referencia demoníaca. El hecho es que Gonzalo Arango, en un momento de su vida, dio el patrazazo, digamos, y volvió a retomar la divinidad. Y prácticamente en el día de su accidente, el 25 de septiembre de 1976, en la carretera hacia Villa de Leyva, cuando por un totazo en el automóvil en que iba, perdió la vida, pues creo que lo último que exclamó fue Dios mío y no mierda, como dicen algunos de sus biógrafos, porque ya había vuelto, recuperado la divinidad y prácticamente murió en olor de santidad. ok, entiendo. Y maestro, yo le tenía una pregunta, digamos, relacionada con el bloque, digamos, activista y el bloque social del nadaísmo. Pues es bastante conocido como que, además de una amplia producción de diferentes obras de arte en la pintura, en la literatura, música, etcétera, 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 también hacían activismo político. ¿Usted cómo describiría un poco, digamos, la vena política del nadaísmo en esta época? Sí, mira, de entre los integrantes principales del movimiento, hubo quienes en realidad asumieron la política de izquierda concretamente, que fueron el pintor Pedro Alcántara Herrán de Cali, eh, la escritora y teatrera Patricia Ariza, que sigue siendo un personaje nacional importantísimo, el crítico Álvaro Barrios, eh, el escritor cuentista antioqueño Jaime Espinel, eh, el el crítico Álvaro Medina, de modo que ellos asumieron también concretamente la, digamos, la denuncia o la lucha o el enunciado de la izquierda. Mientras los demás pues también hacíamos lo mismo, pero más bien como de una manera más escandalosa y juguetona, más patafísica, digamos, ¿no? Eh, y volviendo a los distintos métodos de trabajo, pues tendríamos que mencionar que hubo unos pintores extraordinarios, es decir, los primeros, eh, lo que hay que mencionar, Álvaro Barrios, por ejemplo, y en este momento es un personaje número uno. Eh, tenemos Pedro Alcántara, pues desde luego. Eh, había un pintor exótico, Enrique Calle, llamado Cat, que pintaba todas las islas del Caribe, principalmente Johnny Key de San Andrés, y también con la música. Aparece Pablo Gallinazo con Una flor para mascar, por ejemplo, y con Mula Revolucionaria, y en realidad pues se volvió como el ídolo de las juventudes y también de las
de las guerrillas. A mí me tocó ir con Paulus en un momento dado a grupos guerrilleros de las FARC, incluso nos mandó Belisario cuando estaba tratando de firmar la paz con las FARC, a Patricia Ariza, el Teatro La Candelaria, con también Santiago García, su director, Enrique Buenaventura, el director de teatro de Cali, Paulus, Patricia y mi persona, a ayudar a convencerlos de la necesidad de firmar la paz. Pero, por ejemplo, Pablo llegaba y les cantaba pues Mula Revolucionaria, y eso puede ser el encantamiento, pero los teatreros le llevaban una obra eh, que tenía que ver con, con la muerte de un guerrillero que se había entregado y fue sacrificado por la fuerza pública. De modo que creo que eso también en cierta forma los les dio cierta sospecha de que el gobierno los fuera a tratar bien. Llamaba Guadalupe, años 50, y, y bueno, para que veas cómo tuvimos injerencia en todo eso, pero igualmente estábamos con la guerrilla, pero igualmente estábamos, eh, digamos, en el consumo que posteriormente, con la generación posterior que vino de los hippies, pues ya se volvió pues casi como un ritual, que era el uso de las drogas, principalmente pues primero la marihuana, segundo los hongos alucinógenos que consumíamos en un sitio que llamaba La Miel, al pie del río La Miel. Eh, Posteriormente nos llegó el LSD, ácido lisérgico dietilamida, y, y bueno, nosotros andábamos en ese viaje también, ¿no? Cosa que no les gustaba a los marxistas, izquierdistas, y por eso nos marginaban y no nos tenían muy en cuenta. De modo que todo eso estábamos acorde con los movimientos de la época, si se puede llamar sociales también, el consumo de las drogas, que ya venía también como influencia por Aldous Huxley en Las Puertas de la Percepción, e igualmente también hicimos una gran apertura con el comportamiento erótico, ¿no? Y allá prácticamente abolimos pues el culto que había de la moral, la represión, la virginidad, todo eso. Impusimos, claro que eso ya venía de antiguo, pero ya de una manera sistematizada, el amor libre. De modo que fue una lucha en diferentes frentes que precisamente por eso nos ha permitido, 66 años después de la fundación del movimiento, mantener cierta vigencia. Entiendo. Y a mí me surge, digamos, me gustaría hacerle como una pregunta, porque digamos que grandes de los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX siempre han tenido como su asidero en las artes, ¿cierto? Generalmente las artes han sido como una forma de medio a través del cual las masas se han podido expresar, los puntos de vista han podido, digamos, mostrarse, y me parece que hay una relación muy interesante entre todo lo que nosotros hemos estado hablando de la política y el arte. ¿Usted consideraría que hay política en el arte y hay arte en la política? ¿Y cómo vería de pronto un poco esa relación con base a su experiencia, digamos, con todo lo que nos cuenta? Sí, yo creo que la política, todo tiene un sentido político. Lo que abominábamos era de la politiquería, pero la política, pues desde luego hay que respetarla, y, y en cierta forma el nadaísmo también tuvo su participación política. Eh, Precisamente Gonzalo Arango, antes del nadaísmo, había estado cercano del general Rojas Pinilla. Cuando había tomado el poder, estaba en el poder, iba a crear una asamblea constituyente para hacerse reelegir, y Gonzalo Arango cayó en eso y estaba entusiasmado con el personaje.
Cuando cae Rojas Pinilla, pues Gonzalo tuvo que esconderse para que no lo lincharan en Medellín y posteriormente escaparse de Antioquia, primero al Chocó, donde vivió un hermano, y segundo a Cali, donde lo acogió Hernán Nichols, que era un publicista, que le dio hospedaje en su pequeña oficina de publicidad, donde pues, pasaba de 7 de la noche a 7 de la mañana mientras no estaban los empleados publicitarios, y allí en unos 3 meses que estuvo fue cuando decidió escribir el primer manifiesto nadaísta. De modo que en realidad tenía un sentido político, pero lo que nosotros abominábamos era prácticamente del Estado. Y como aparte de todo, no solo, pues como te digo, estábamos en contra de la academia, de la iglesia, de la educación, cómo se mm, establecía por entonces, sino hasta del mismo trabajo. Decía que no había que trabajar, que teníamos que dedicarnos era al ocio creador. Y por eso también muchos no le caminaban al marxismo, porque el marxismo lo que quería era el Estado para los trabajadores. Y si nosotros éramos unos vagos, pues entonces poco nos interesaría hacer que triunfara esa modalidad. Entiendo, maestro. Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando un poco la entrevista y pues en este momento a mí me gustaría como que habláramos un poco más sobre su poesía, ¿cierto? Pues como le decía anteriormente, usted es como uno de los representantes, digamos, de la voz poética del nadaísmo y pues a mí me gustaría saber un poco si usted pudiera hacer un diagnóstico de su propia poesía, si pudiera contarnos un poco en sus propias palabras de sus temas, de su lenguaje, cómo describiría ese estilo. Sí, mira que en principio, tanto Eduardo Escobar como yo le presentamos a Gonzalo Arango nuestros poemas iniciáticos, pues de la adolescencia, y él nos dijo, no, pues entonces los rompemos ya mismo, o los rompen cuando lleguen a la casa, porque ahora la poesía no es por esos lados. Y nos sacó unos poemas de Amílcar Cabral, verdaderamente, pues como digamos, absurdos. Yo tengo ombligo, el ombligo es más importante que la cabeza es redonda, el ombligo casi lo es, yo me rasco el ombligo, ese tipo de poemas. Y él decía que por ahí había que irnos. Posteriormente leíamos los poetas dadaístas, y nos encantaba, es decir, poemas que no tuvieran ningún sentido racional ni lógico. Entonces comenzamos también una primera etapa con ello. Pero en mi caso tuve un encuentro muy especial por correspondencia con un sacerdote que estudiaba en el Seminario de Vocaciones Tardías de la Ceja, Antioquia, que era Ernesto Cardenal, quien me escribía y me decía, leí los 13 poetas nadaístas, pero tienen que salir de esa posición absurda. La poesía tiene que decirle algo a alguien, por lo menos a alguno. Tienen que tratar de los acontecimientos del día, lo que sucede. Y bueno, es así que la poesía urbana y más aún incluso la poesía de entrecasa, ¿no? Como eh, mi primer libro se llama precisamente El profeta en su casa. De modo que me enrumbé otra vez, salí del absurdo y hice una poesía que sin ser, se llamaría social, pero no social política, porque en realidad es la descripción de los elementos de la calle, la gente trabajadora, los bailarines en los bares, de modo que yo creo que encontré por allí un filón bastante interesante que me permitió ganar 3 premios de literatura de poesía en Colombia, el Gran Premio de la Fundación Rómulo Gallegos de Venezuela, que era una cantidad de miles de pesos, como 2 millones y pico, y
Posteriormente, pues me he ganado 3 premios a la vida y a la obra en España, en México y recientemente en la universidad, en la Gobernación del Valle, y la Universidad del Valle me publicó las obras, poemas completos, Mi reino por este mundo, que fue reeditado por el Fondo de Cultura Económica. De modo que creo que tuve como buena estrella con el nadaísmo. Es decir, si no hubiera sido por el nadaísmo, no creo que hubiera llegado más lejos. Entiendo, maestro. Bueno, en este espacio a mí me gustaría que usted nos compartiera de pronto alguna de su poesía más representativa, ¿cierto? Hay de pronto como algunos poemas que a mí me gustan bastante. Digamos que se percibe, me gusta mucho como a veces el elemento de la nostalgia, como por ejemplo, Poema de invierno, que habla mucho como de la casa, mucho como de la infancia. Colegiala desnuda también es un poema como bastante juguetón respecto al tema de la sexualidad. Y hay otros, ¿no? Está también Stop, Indira Fotógrafa, digamos que son algunos de los más representativos. Y pues me gustaría como que usted de pronto nos pudiera compartir algunos de sus poemas favoritos, de creación favorita también, para que pues nuestros oyentes se familiaricen y exploren muchísimo más su poesía. Con mucho gusto, Jacobo. Comienzo con un poema que en mis visitas a diferentes países siempre ha tenido muy buen recibo, sobre todo porque por lo general no hay país que haya estado eximido de la guerra. Este se llama Después de la guerra. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, te tomaré en mis brazos un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos y te haré con amor el amor un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor y si hay con qué hacer el amor. Ahora pasando a los poemas, digamos, familiares, de entre casa y todo, tenemos Paño de lágrimas. Eh, Nosotros habíamos abominado de la poesía a la madre. En mi caso, pues porque yo desde la infancia, la escuela pública, me habían escogido desde el segundo, tercero de primaria para los días de la madre recitar los poemas que le habían escrito a ella como poetas como Julio Flores, por el estilo. Y entonces veíamos que eso era como un enternecimiento como ridículo. Y asumimos más bien el papel del padre como inspirador. Este es uno de los poemas dedicados a mi padre sastre. Padre, con esta mano que me diste, bendigo el mundo que me diste. Gracias te doy por la obra de tus manos y por la obra de tu amor. Desde mi nacimiento no tuvo paz tu pie sobre los pedales y la música de tu máquina de coser arrulló mi infancia y te debo no solo el ánima que ambula con sus tejidos corporales, sino el ropero que me has hecho. Soy un hombre de paño gracias a tus desvelos. De ti heredo la talla y el modo de amarrarme los pantalones. Tú me diste las primeras puntadas de mi amor por la poesía. Brindo por ti con un dedal de vino. Un solo metro inacabable es tu bondad. Tus reglas siempre rectas fueron dóciles. Con tu tiza también se escriben páginas en la humilde historia. Traspasando una aguja, entrarás al reino más veloz que en ningún camello. No perdemos el hilo de tu cariño. Nos unimos alrededor de tus tijeras. Este otro se llama Reflejos de familia.
Esta mañana se quebró el espejo de la cómoda donde 7 generaciones de Arbeláez se miraron la mala cara y arreglaron el moño de la cabeza y anudaron el pomo de la corbata y alisaron el pelo y apretaron la faja y aplicaron al cutis alguna crema y se dieron el visto bueno para salir de galanteo a sus puestos de matarife o a pasear por el parque del cementerio, o a ponerse a las órdenes del general Uribe para marchar a piedra contra el conservatismo fortificado, o a sus bufetes, o a sus tiendas de comerciantes del calzado, o a sus parroquias, porque curas también los hubo y muy famosos, o a sus bufetes, o a sus tiendas, como mi padre, iniciado en el despedace de los paños León y Campana, que en ese entonces entraban libremente al país procedentes del Reino Unido para delicia de los filipichines. Mi padre había heredado la cómoda. En el espejo de esa cómoda, mis hermanos y yo aprendimos los tics de los bisabuelos y el aire de familia que nos une. Lo tomamos sin duda del mismo pozo al que ya comenzaban a arrimarse con peligro los nacientes retoños de mis hermanas, sedientos sobrinitos de acercarse a la tradición, heredando la mala cara en su carabela, lo quebraron de un balonazo. Pasando a otro tema, tenemos venganza china. Los agentes secretos que me perseguían están ahora en las mismas cárceles donde pensaban guardarme. Las novias que me abandonaron están casadas con zarrapastrosos. Los empresarios que vetaron mi solicitud de empleo han visto quebrar sus negocios. La agencia de arrendamientos que pretendió entablarme juicio de lanzamiento fue cerrada por el gobierno. El Pisaverde que perjudicó a mi hermanita en una piscina se ahogó en Juan Chaco. Los profesores que me hicieron perder el bachillerato se han puesto verdes leyendo en el pequeño diccionario de pastas verdes editado en París por Messier Larousse en la letra A, Arbeláez J. Mario, Cali, 1940, poeta. Y quiero Excelente. terminar con este poemita, que es como una especie de despedida, que se llama Las llaves y el espejo. Se van yendo, se van los de la casa, van dejando las llaves y el espejo. Y a medida que voy llegando a viejo, me voy yendo también yo de la casa. Los que vienen se irán, también la casa se irá cuando se vayan los que vienen, y otra casa vendrá, mucho más casa para otros que vendrán, si acaso vienen. Me estoy yendo también yo de la casa. Aquí dejo las llaves y el espejo. Excelente. Gracias. Oh, No, maestro, usted en serio, muchísimas gracias por escuchar, por dejarnos escuchar esa poesía bajo su propia voz. Yo creo que esa es una de las mejores cosas que uno puede hacer con los escritores pues, que uno admira y que pues, han marcado la historia de la literatura colombiana. Bueno, maestro Arbeláez, yo creo que hemos llegado al final de esta entrevista. Nuevamente le agradecemos muchísimo por su presencia en nuestra pues, pequeña revista de literatura y de humanidades. Para nuestro público, pues les queda esta entrevista como una invitación para seguir explorando, seguir estudiando, seguir también compartiendo la obra de J. Mario Arbeláez. También un abrebocas, una gran invitación, siento yo, que para la creación poética, para la movilización también,
para tomar conciencia, yo creo que sobre pues, todas las realidades políticas que nosotros tenemos. No siendo más, pues por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Grafógrafo en Facebook, tenemos como Grafógrafo UGC en Instagram. Y bueno, no siendo más, les deseamos que estén muy bien a todos y hasta una próxima ocasión. Adiós, maestro. Felicidades y gracias. Gracias.